El maestro de las emociones. Entre muros de cal en Jerez, bajo un verde limonero, un niño que leía hurtadillas ya soñaba con ser pionero. Pero el aula de entonces era gris, con su seco golpe de vara. Él juró que algún día su escuela tendría una luz más clara. Soñaba con el periodismo. Fue la tiza su destino, cambiando el miedo por alma al recorrer el camino. De 80 voces primeras que hablaron de inclusión, hizo del sentir del alumno su mayor vocación. Sanó heridas en patios, en Triana y en los duelos, bajando a los abismos para rozar los cielos. Hoy entre libros y huertos, su voz es un susurro. El mayor logro no está en la mente que aprende, sino en el corazón que comprende. Aquí en Vivir con Logros, el maestro de las emociones. Hay personas que viven atrapadas en la rutina, de casa al trabajo y del trabajo al sofá, sin logros, sin sueños, sin rumbo. Poco a poco, las malas decisiones terminan autosaboteando sus vidas. Por otro lado, hay personas con grandes aspiraciones, que se inspiran en quienes obtienen resultados y así logran todo lo que se proponen. Bienvenidos a Vivir con Logros, tu radio podcast semanal, donde cada invitado comparte los logros que han conseguido y nos inspiran a cumplir los nuestros. En este espacio escuchamos historias que despiertan al superhéroe que todos llevamos dentro. Con todos vosotros, Ángel Torrado, conferencista y empresario. Comenzamos Vivir con Logros. Programa número 144, El Maestro de las Emociones, con Antonio Sánchez Román y presentado por Susana López y servidor. Y bienvenidos a Vivir con Logros, una cita semanal para alcanzar tus propósitos de vida. Te saluda Ángel Torrado, presentador de tu programa, Vivir con Logros. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Aquí desde la 95.1 FM, una ventana abierta al mundo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres lograr? ¡Claro que sí! Porque la vida son 2 días y uno ha pasado ya. Bueno, te recuerdo que tienes todos nuestros radio podcast grabados en iBook y también nos puedes ver a través de la pantalla, a través del Facebook Live de Onda Capital. Bueno, y todos nuestros radio podcast también están grabados en YouTube de Vivir con Logros. Bueno, el programa de hoy, programa número 144. ¡Wow! ¿Qué queremos traer aquí? Pues algunas reflexiones. ¿Crees que es posible transformar los palos que nos da la vida en una herramienta para sanar a los demás? ¿Crees que se puede dejar de ser pareja afectiva, pero seguir siendo una pareja de padres inquebrantable por el bien de un hijo? ¿Qué crees que descubre un maestro cuando decide entrar en una prisión para hablar de perdón o se sienta con alguien que ha perdido toda esperanza? Si aún no has tenido una conversación emocional contigo mismo, quédate con nosotros, porque hoy Antonio Sánchez Román nos invita a descubrir cómo las emociones pueden convertirse en nuestras mejores maestras. Pero antes déjame que te presente a nuestra amiga y colaboradora Susana López, facilitadora a través del Sistema de Familia Interna y Trauma, experta en par biomagnetismo médico y en terapias complementarias de sanación. Es asesora en nutrición consciente, antiinflamatoria y deportiva por FEDA, amante del yoga, la meditación y la práctica deportiva. Y bueno, como a ella le gusta decir, amante de la vida, la naturaleza y del ser humano. Muy buenas noches, Susana, ¿qué tal estás? Pues estupendamente, y al lado de vosotras, de vosotros. Esto de la inclusión. Bueno, y no con vale. Avi de vosotras Sí, también. de nosotras, de nosotras y nosotras. Muy buenas noches, Genial, Susana, gracias genial, por muy estar bien. aquí. Ya echaba Un de lunes menos, más, ya te echaba tocaba, de ya te menos tocaba. los auriculares. Bueno, ¿qué Sí, te sí, parece sí. si nos presentas a Antonio, el Hombre, invitado de hoy? Por supuesto, un gran honor, un honor, ¿eh? Claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, pues vámonos.
Hoy nos acompaña una persona cuya vida ha estado dedicada a educar, acompañar y transformar vidas. Antonio Sánchez Román nació en Jerez de la Frontera en 1957 en el seno de una familia numerosa. Aunque su primera llamada fue el periodismo, descubrió a través del destino de la vida que era maestro de vocación. Más tarde se formó como pedagogo y orientador escolar, hasta llegar a la universidad como profesor y perteneció a proyectos pioneros de educación emocional en España. Ha dedicado más de 4 décadas a ayudar a niños, jóvenes y familias a desarrollar no solo conocimientos, sino también a acompañarlos en algo tan importante que es conocerse a sí mismo y descubrirse a través de sus emociones. Fue uno de los impulsores de la inclusión educativa, cuando aún era una idea innovadora, y creador de una de las primeras experiencias de educación emocional obligatoria en un instituto andaluz. Hoy ya jubilado, continúa acompañando procesos humanos profundamente sensibles a través del diálogo restaurativo en prisión y del apoyo a familiares de personas que han vivido el drama del suicidio. Una vida dedicada a la educación, al crecimiento personal y al cuidado de las emociones. Bienvenido a Vivir con Logros, Antonio. Es todo un honor tenerte por aquí con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar aquí y el honor es mío. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues más que una entrevista, esto va a ser una charla de amigos. Y si te parece, pues arrancamos con la primera de las preguntas que te queríamos hacer. Muy bien. Naces en una casa con patio y limonero, el mayor de 6 hermanos. ¿Qué queda de aquel niño, de aquella casa familiar de Jerez? Bueno, quedan muchas cosas. Queda la alegría de vivir y de jugar, queda el encuentro familiar, queda lo pequeño y lo cotidiano, que siempre ha sido muy importante en mi vida. Y yo guardo grandes recuerdos de aquellos años, ¿no? Al lado de casa había una gallera de gallos de pelea, yo me escapaba, luego me pillaban siempre, y bueno, era un espacio de seguridad, siempre fue un espacio de mucha seguridad, ese entorno. Y yo siempre digo que soy un hombre mayor, y que ha conocido mucho la vida, también el dolor, y que por eso amo profundamente el vivir. Entonces, desde ese lugar también, la infancia es un lugar maravilloso, cuando lo recuerdas, y también es verdad que también tuve mis vicisitudes, porque en aquella casa yo viví una situación muy traumática, porque mi madre estuvo a punto de fallecer, y eso a mí me marcó mucho también en mi existencia, ¿no? El miedo a perder a una madre, cuando yo era un niño muy pequeño, que yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero mi madre murió con los 24 años prácticamente, y ella me dijo, cuando estaba en aquel parto de mi hermana, me dijo: no te preocupes, Antonio, que yo me quedo contigo. Y aquello fue como... ¡Qué bonito! Hay mucho sentimiento en esas palabras, Antonio. Sí, mucho. ¡Qué profundidad! Mucho, sí. Aquello fue un regalo que siempre le agradecí a mi madre, aquella energía que no sé dónde la sacó. Y bueno, y aquella promesa la cumplió largamente, la hemos disfrutado mucho tiempo. Pues la verdad que sí. Muy bien, Antonio, qué bonito. Pues mira, precisamente a colación de lo que has dicho antes del dolor, ¿no? En la previa nos contabas que con unos 5 añitos o así, conservas como recuerdos bastante desagradables de un centro donde estuviste, donde tenían una disciplina muy dura, ¿no? Y me llama la atención, y eso viene muy relacionado con lo que acabas de decir, cómo ha podido influir, ¿no?, esa experiencia y otras que, como bien has dicho, por ejemplo, ¿no?, esa experiencia con mamá, en ese acompañamiento en el sufrimiento, a orientar, luego que te has dedicado a la empatía, a acompañar a esas personas, a esos niños sobre todo, ¿no?, en ese sufrimiento. Entonces, bueno, quería preguntarte qué experiencias de tu infancia te marcaron como adulto luego. Pues esta que he comentado de que la previsión, mi madre le llegaron a dar la extrema unción, y entonces claro, como ella, aquello fue como una cosa muy dolorosa. Yo lo viví de pequeño sin saber con exactitud qué estaba pasando, ¿no?
La experiencia de la escuela que comentas fue una escuela donde el lema es el clásico de la letra con sangre en. Y aquello me sirvió para saber que yo nunca haría eso. Es decir, que aquella experiencia tan dolorosa, que yo sufrí en parte, pero yo no era mal estudiante y por lo tanto no tuve tanto castigo físico como otros alumnos que lo pasaban realmente mal. Pero yo aprendí ahí que esa dinámica y esa forma de enseñar jamás la iba a llevar a cabo. Y me pareció que, en el fondo, agradecimiento también porque vi algo de lo que en la escuela nunca se debe hacer, que es el sufrimiento, el dolor y esa forma de entender la educación. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por ser tan sincero con tus palabras. Me gustaría preguntarte, tu sueño inicial era estudiar periodismo. ¿Cómo viviste tener que renunciar a ese deseo para elegir otro camino? Bueno, cuando yo quise estudiar periodismo, la única facultad que estaba era la Complutense de Madrid. Entonces, una diatriba con tantos... nosotros los hermanos íbamos uno detrás de otro como en aquella época, ¿no? Esto era súper rápido. Claro, y entonces había una opción, si yo me iba a estudiar en Madrid, mis hermanos no iban a tener posibilidad de estudiar, y aquello hubo que negociarlo. Y a mí me pareció que fue una decisión correcta, que luego la vida pues me ha llevado a amar mucho mi trabajo como profesor, en las distintas etapas en las que he estado. Y la verdad, bueno, que a veces uno dice, bueno, esto no fue, pero lo que vino después, como tú has mencionado en tu introducción tan maravillosa, que te agradezco enormemente, pues bueno, pues fue un acierto el quedarme en la zona estudiando magisterio primero, luego ya pues seguí estudiando pues otras cositas, ¿no? Muy bien. Antonio, llegaste de la mili, ¿qué edad tendrías tú, más o menos? Pues yo tenía 21 años. Con 21. 21, 22 tendría, sí, 21, 22, sí. ¿Ya estabas ahí pensando en independizarte económicamente de la familia? ¿Montaste un bar con unos amigos? ¿Cómo fue aquella época para ti? ¿Qué aprendizaje te trajo? Bueno, la mili, yo cuando hay gente que le empieza a hablar de la mili para mí fue una pérdida de tiempo que yo intenté rentabilizar y aprovechar. Entonces yo la hice en Melilla y yo cada vez que tenía un hueco me iba a la Biblioteca Municipal de Melilla y allí en un edificio muy bonito y yo sacaba mis libros, leía, y luego también, como yo era bastante deportista en el sentido de que hacía atletismo y tal, pues entre la compañía de deporte y estuve prácticamente de deportista en la mili. Entonces una situación muy negativa la convertí en algo positivo. Pero realmente cuando tú vuelves a la vida civil, entre comillas, pues te encuentras con compañeros que ya están trabajando, tú llevas un año de atraso y como que todo tiene que empezar de cero, ¿no? Yeah. Y bueno, no fueron momentos fáciles, pero yo cuando llegué yo dije, bueno, hay que hacer algo. Si no trabajo de profesor, algo habrá que hacer. Y montamos un bar con los amigos. Yo a los 3 meses tuve ya una interinidad. Yo regalé mi parte del bar al resto y yo ya me dediqué a la enseñanza a partir de ese momento, sin problema ninguno. ¿No te dio tiempo ni a estar detrás del mostrador? Bueno, sí. ¿O sí? Sí, estuvo un poquito. Lo probó, por lo menos lo saboreó, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Yo creo que es más fácil ser profesor que ser camarero, ¿eh? Porque hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia y mucha gente. A veces aquello se convierte en un gabinete terapéutico. Sí, totalmente. La barra de los bares, ¡buah! Sí. Saca los peores instintos. Cuando hay hambre. No de la parte detrás del mostrador no voy a hablar. No, porque tú eres un experto en el tema. Ya ves tú. Claro que sí. Sí. Bueno, fuiste uno de los 80 profesores pioneros en educación especial en España. ¿Qué te enseñaron aquellos alumnos sobre la vida y sobre las capacidades humanas? Bueno, yo lo que aprendí con aquellos chavales en los comienzos de la educación especial, que entonces se llamaba así en España, fue nadie le puede poner límites a nadie. Porque antes se miraba a estas personas, a chavales con necesidades educativas especiales, desde el déficit y no desde la potencialidad. Entonces yo aprendí que dónde estaba el límite de cada uno, y el límite de cada uno con un buen trabajo se ampliaba enormemente, ¿no? Tengo una anécdota de una chiquita que tiene una parálisis cerebral parcial que nunca subía las escaleras sola, era como un potrillo desbocado, ¿no? Estos movimientos así regulares, sí. Y yo recuerdo que le dije a la madre que no la sobreprotegiera,
que vamos a ver qué podía hacer. Y a la semana estaba subiendo las escaleras sola. Y entonces, claro, lo recuerdo mucho, ¿no? Anita se llamaba esa cría, preciosa, una niña encantadora. Y yo recuerdo que la madre no se lo creía, decía, esto es un milagro. Digo, no, no es un milagro, es confiar en sus posibilidades, confiar en ellos. Porque, ¿dónde está el límite? El límite de las personas nunca se lo debemos poner de forma preconcebida ni de antemano. Vamos a trabajar, vamos a ver sus potencialidades y vamos a ver hasta dónde pueden llegar el máximo provecho. Además, si tú confías en ella, ella confía en sí misma, ya empieza, ¿no?, a revalorizarse y a potenciarse. Claro que sí. Siempre en la abundancia y nunca en la escasez. Total. Siempre en el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Totalmente. Porque eso es yo creo que como personas humanas siempre tenemos que estar en la abundancia. Ver lo abundante que tenemos y no en la escasez, no en lo que ya no tenemos. Sí. Porque en esa abundancia hay mucho. Y desde ahí, desde esa mirada, en lo pedagógico, en lo escolar, ahí hay un mundo por recorrer, hay un mundo de posibilidades impresionantes. Es fundamental, yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Yo quiero decir una cosa, señores guionistas de Netflix, llévense a Antonio Román para hacer una serie. Qué buena frase acaba de decir para enmarcar. Nadie puede poner límites a nadie y confiar en sus posibilidades. ¡Wow! Bien. La escuela es eso, Ángel. La escuela se resume en muy poquitas cosas, ¿sabes? La educación es muy poquito. Amor siempre, nunca miedo. Desde el amor siempre es posible todo. Desde el miedo casi nada. Porque el miedo no... Te cohíbe, te coarta, te bloquea. Te bloquea. Te hace ser un 50% de lo que eres. Entonces, desde lo amoroso hay expansión. Ya ha venido la misma palabra, expansión. Antonio, nos has contado que participaste activamente, además, en los primeros pasos hacia la integración, que hoy día ya se llama inclusión educativa. ¿Cómo recuerdas aquella etapa de cambio? ¿Te encontraste con muchas resistencias o fue al contrario? O sea, ¿se abrió la gente a esa posibilidad? Hombre, en ese momento de explosión, cuando empezamos a introducir las aulas de educación especial, porque se llamaban aulas de educación especial, eso cambia mucho, y empezamos a sacar niños y niñas de los centros específicos, pues eso se veía en las escuelas como algo raro, ¿no? Era como una clase, como que no tenía mucho contacto. Si hiciéramos una teoría de conjunto, pues eran dos cositas que se tocaban por el filo, pero la integración así no había una parte integrada. Y por supuesto, la inclusión, que serían los dos círculos, donde la escuela está todo, a eso todavía no hemos llegado y es complicado. Claro, hubo muchas ideas previas que hubo que transformar, y se transformaron desde la práctica. Pero yo tengo que decir una cosa, y tiene que ver con la huelga ahora del profesorado en Valencia, ¿no? Las leyes educativas en nuestro país, de una manera o de otra, han tenido un desarrollo legislativo y normativo muy avanzado. Lo que han faltado han sido recursos. Integración sin recursos, con buenas ratios, no es integración. Es unido a que hay personas que esto de la integración lo llevan regular, pues evidentemente hay mucho que andar en nuestro país todavía. La inclusión no se ha conseguido, es compleja, la inclusión exige recursos humanos poderosos, a veces enfermeras en los centros, totalmente, un personal multifuncional que abarque distintas miradas y, por supuesto, una ratio que permitan que niños que tienen necesidades educativas especiales se les pueda atender pues de una forma conveniente. En clases con 25 o 30 alumnos no es posible esto. Entonces, bueno, aprovecho la pregunta para decir, señores de las administraciones públicas, pónganse las pilas porque ya está bien, ya está bien. Y además yo he trabajado mucho con familias de niños con necesidades educativas especiales, y detrás de una madre y un padre de un niño con necesidades educativas especiales hay una guerrillera, un guerrillero que está dispuesta a todo por su hijo. Y hay personas que lo han pasado mal y lo pasan mal todavía. Lo pasan mal. Pues sí. Bueno, permíteme, Antonio, con esta idea que acabas de comentar con otro aspecto. Mirando tu vida desde aquella experiencia difíciles de la infancia hasta tu trabajo acompañando a tantas personas, ¿crees que es posible transformar los palos que nos da la vida en una herramienta
para sanar a los demás? Sí, totalmente seguro de que sí. Es más, a medida que la neurociencia, todas las teorías sobre trauma y montones de evidencia científica que está viendo, cada día se demuestra que más. Es evidente que hace falta una formación del profesorado acorde con estas nuevas necesidades, porque la escuela es un espacio que cada vez tiene nuevos retos, y esos nuevos retos tienen que contar con unos profesionales que tengan una cierta capacitación para afrontarlos. Eso es lo primero. Lo segundo está los entornos familiares. Ahora, desgraciadamente, hay una ruptura entre la familia y las escuelas. Yo lo noto porque yo hago formación de familia en algunos centros y en Jerez, y toda mi vida he trabajado con familia. Y ahora mismo parece que ha habido un divorcio después de la pandemia. Curiosamente ha habido un divorcio entre la familia y las escuelas. Y el nivel de participación de los padres en las escuelas ha bajado. Y yo creo que eso hay que retomarlo. Las escuelas sin la familia no somos nada. La familia sin la escuela no son nada o pierden mucho de su potencial. Entonces hay que buscar de nuevo ese encuentro. Sí. Un encuentro donde en el centro está el hijo y el alumno, la hija y la alumna. Y nos debemos a él, a ellos, a ellas. Desde ese lugar de encuentro hay mucho que hacer, mucho que desarrollar. Dicho esto, claro que hay posibilidades. Yo conocí el proyecto del famoso Pablo Pineda con el profesor López Melero en Málaga, lo conocí cuando Pablo era un niño pequeño, fui conociendo el proyecto Roma, y es verdad que Pablo tiene unas características especiales, una familia que desde que nació desarrolló todo esto, pero cuando hay recursos, todo potencialmente es mejorable. Cuando hay recursos, cuando hay programas que se ponen en marcha. Entonces, claro que yo creo en que se pueden solucionar muchos palos. De hecho, yo he tenido la suerte de vivir como chavales que tú los coges a principio de curso o cuando entran en primero de la ESO y acaban en bachillerato, tienen una evolución maravillosa y los encuentras pues con ciertas limitaciones y con muchas cuestiones, ¿no? Antonio, te estamos escuchando y el tiempo se para, y me gusta mucho cómo se te ilumina la cara al explicar todo lo que estás explicando. Vamos a ir a patrocinadores y volvemos en un minutito. ¿Sabías que los chicharrones sevillanos, consumidos con moderación, aportan proteínas, colágeno, vitaminas y minerales que cuidan tu piel y articulaciones? Pero ojo, siempre en pequeñas cantidades. Este consejo ha sido patrocinado por los ganadores del chicharrón dorado: Bodeguita Palmera en Barriada Los Príncipes, parcela 4, bloque 1, y Palmera Club en Barriada Los Príncipes, parcela 7, bloque 9. ¿Buscas crecimiento emocional y personal con un enfoque humano? En el espacio terapéutico y formativo de Esteban Vázquez tienes un psicoterapeuta humanista con herramientas como Gestalt, PNL, biodesprogramación transgeneracional y meditación. Comienza tu viaje hacia el bienestar emocional. Estamos en el 633 65 06 28 y en estebanvázquez.eu. ¿Problemas con tu hipoteca? ¿Cláusulas abusivas? ¿Gastos hipotecarios o riesgo de ejecución? En GDJ Abogados defendemos tu hogar y tus derechos. Especialistas en ejecuciones hipotecarias, negociación con entidades y reclamación de indemnizaciones. Más de 15 años de experiencia y más de 500 casos resueltos. Llama ahora al 640 94 19 49. Más info en abogadagloriadejuan.es.
¿Qué es una adicción? Todo lo que gobierne tu rutina diaria por encima de lo laboral, lo familiar y anule tu propia voluntad de elegir. Ese es el primer síntoma de que ya existe un problema real. Este consejo ha sido ofrecido por Juanma Barroso, especialista en adicciones e intervencionista familiar, en Instagram, Juan Manuel Barroso Domínguez. En Smileoff trabajamos desde un enfoque integral para niños, adolescentes y adultos. Tratamos la ortodoncia, la respiración oral y el crecimiento facial guiado, analizando cómo influyen en el descanso, la atención, la postura y el bienestar general. Porque no se trata solo de alinear dientes, sino de prevenir problemas futuros, cuidar el desarrollo correcto de la mandíbula y una respiración saludable. Pide tu valoración hoy y cuida la salud y el futuro de la sonrisa de tu familia. Te esperamos en calle Arroyo 53, local 1, 623 02 17 05. Más info en smileoff.es. También puedes vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta en Vivir con Logros, en el programa número 144, El Maestro de las Emociones, con Antonio Sánchez Román. Y también nos acompaña nuestra amiga y colaboradora, Susana López. Bueno, antes de continuar con el programa de hoy, te recuerdo nuestro patrocinador oficial, Bodeguita Palmera. Bueno, porque está llegando la calor, chiquillo, que aquí hace mucha calor. Y como no te vayas esta semana a probar los chicharrones, ya hasta la temporada que viene, ya no lo vas a probar. Así que corre, que todavía estás a tiempo, que te quedan 2 o 3 días. Ve y prueba los mejores chicharrones sevillanos del mundo mundial. Bueno, posiblemente, o por lo menos eso me dicen que hay que decir para que no nos busquen los de... esta gente que están pendientes de por si te equivocas. Bueno, Parcela 4, bloque 1, Bodeguita Palmera, y también Parcela 7, bloque 9, la barriada de Los Príncipes, aquí en Sevilla, ganadores del chicharrón dorado, acuérdate. Bueno, pues continuamos con el programa. Estamos aquí, bueno, pues patidifuso, porque nos deja con esa mirada, que por eso realmente yo creo que eres el maestro de las emociones, porque te brilla, te ilumina los ojos cuando cuentas algo y cómo lo vives y cómo lo transmites, Antonio. Bueno, mi amiga Susana tiene una pregunta para ti. Bueno, quería preguntarte, Antonio, porque la educación emocional fue incorporándose paso a paso en tu trabajo y al final se ha convertido en una de las grandes señas de identidad tuya hasta ahora mismo. ¿En qué momento comprendiste que debía ocupar un lugar central en la educación? Algo que te hizo clic y dijiste... Fíjate, me voy a remontar al año 81. Yo en el año 81 empecé como profesor con un grupo de profesores por nuestra cuenta, porque entonces no estaban los centros de profesores, a hablar de comunicación no verbal. Como que eso era muy importante en la escuela y bueno, empezamos así. Luego empecé con el tema de la educación afectivo-sexual en adolescente y empecé por ahí. Y es verdad que me faltaba formación para poder entender que había un campo mucho más amplio donde todo podía estar incluido. Y yo me di cuenta sobre todo me di cuenta en mí mismo. Yo hubo un momento en que yo me pregunté, ¿quién eres tú, Antonio? Y cuando empecé a conectar, a estar en terapia, a hacer distintas formaciones, porque he hecho muchas formaciones, sobre todo para mí, me di cuenta de que esto había que llevarlo a la escuela, de lo que es bueno para mí, lo que significó para mí el cambiar mi mirada sobre mí mismo y todo esto había que llevarlo a la escuela. Y entonces empecé y dije, hay que montar una asignatura obligatoria de educación emocional. Y me lancé al ruedo, pues peleando mucho porque eso significaba quitar horario a algunos departamentos. La inspección educativa, cuando presenté el proyecto, pues también le puso alguna peguilla que pudimos solucionar.
y decir que bueno, que conté con un equipo directivo que dijo pa'lante, ¿no? Y eso ayudó mucho a que lo desarrollara. Y ahora te digo, con eso de capitán a posteriori, que si lo hubiera sabido, lo hubiera empezado en el año 81. Aunque todavía no estaba el concepto de inteligencia emocional acuñado, porque se acuñó en 1990, pero bueno, por ahí vamos. Genial. Bueno, pues hablando de inteligencia emocional o educación emocional, Antonio, tuve la suerte de conocerte en un curso que se titulaba Autobiografía, que lo dirigió Eugenio Criscuolo, también nos acompañaba Mari Carmen Díaz de la Asociación ACD. Bueno, ahí estuviste como alumno, también estuviste como maestro, aprendimos mucho de lo que nos enseñaste en esas jornadas que tuvimos y nos hablaste de lo que es el mundo del árbol genealógico, también parte de lo que es la autobiografía. ¿Tú crees o piensas que para conocerse a uno mismo y poder mirar el futuro con visión es importante tener algo de conocimiento en estas materias? Totalmente. Vamos a ver. La esencia de la vida son papá y mamá. Y si no estuvieron por las causas que fueran, los cuidadores primarios. Esa es la esencia de la vida, papá y mamá. Entonces, papá y mamá no están aislados, ¿verdad? Están en un contexto familiar. Los abuelos, los bisabuelos, y así podemos seguir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo tengo claro a qué sistema familiar pertenezco, pues de esa forma puedo entender mucho más pues los roles que desempeño, los patrones relacionales que he ido adquiriendo en el seno familiar y también unos usos y costumbres que aunque no estén explícitos, están implícitos en la propia convivencia con papá y mamá y con los hermanos también, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de genograma, de genealogía y autobiografía, tenemos que tener en cuenta que hoy en día Gabor Maté, que ahora mismo está en Sitges, en Barcelona, dando un curso, que no he podido ir, pero me hubiera gustado mucho compartirlo con él, pues ya habla del trauma transgeneracional. Entonces es muy importante tener esa dimensión de los ancestros, de lo transgeneracional en mi familia. ¿Cómo fueron? Porque hay hechos que pasaron, que quizás tú no sepas que están influyendo en el sistema familiar. Por eso es muy importante conocer la familia e indagar. Cuando uno se pone a hacer tu genograma familiar, uno empieza a hacerse preguntas, ¿no? El otro día, en un curso con compañeros y compañeras de un centro, hacíamos un genograma y una compañera dijo, ¡jo, qué casualidad! Se han muerto mi abuelo y mi padre, se murieron en el mismo día del mismo mes. Bueno, eso puede quedar algo anecdótico, pero bueno, es un hecho significativo. O, por ejemplo, ha habido muertes violentas en la familia y están ahí. Y a lo mejor nunca nadie ha hablado de eso. Muertes violentas que pueden referirse a un accidente de tráfico, un accidente laboral, o porque haya habido un secreto familiar. O un secreto familiar que está ahí, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, es interrogarte sobre tu propio origen, porque la fuerza está en tu raíz, en tu origen. Ahí está donde tenemos la fuerza. Que a veces esa fuerza está camuflada de vulnerabilidad, pero es muy importante saber cuáles son tus orígenes, cuál es tu raíz, para poder entender dónde está tu fuerza. Y esto lo llevamos al terreno, por ejemplo, de los niños adoptados o de los niños emigrantes que están en las escuelas, que sienten su corazón partido entre que han nacido en Colombia, que tienen una cultura colombiana y que ahora están aquí en España. Y decirle, no, tu fuerza está en tu origen, pero ahora estás también aquí. Intégralo todo, porque todo te va a venir bien en la vida. Entonces totalmente. Es muy importante, muy interesante todo esto que tú has comentado, Ángel, y recuerda que el curso como algo muy bonito, ¿no? De profundizar, de vernos, de mirarnos. Y claro que es importante esto, porque además el modelo de familia clásica de papá, mamá y dos niños, ese modelo existe y está bien que exista, pero hay otros modelos. Y también hay que comprenderlo. Ahora hay niños que tienen dos mamás, y niños que tienen dos papás, y niños que no tienen ni mamá ni papá, y niños que tienen que el papá salió por pata no se sabe cuándo, o que la mamá se quitó de en medio. ¿Y esto cómo se integra? Pues bueno, es muy bueno conocer el genograma, saber la estructura de tu familia,
el modelo relacional que ha existido y conocer también datos, ¿no? Yo cuando empecé a hacer el genograma en una formación que hice, empecé a investigar y me encontré cosas súper interesantes que me daban pistas de lo que habían influido en mi vida sin haberlo conocido, ¿no? Muy interesante. Esto es sistémico, la sistémica familiar es muy interesante conocerla. Y esto, si lo lleváramos al mundo de la escuela, podíamos hacer que las familias vinieran como locas corriendo diciendo, yo también quiero de eso. Yo cuando estaba en el instituto, todos los principios de curso en septiembre tenía una cita con los padres y madres de los niños que entraban en primero de la ESO. Y les hacía un genograma y me daba una foto de la familia. Una vez una señora que tenía hijos con varias parejas me dijo, vaya lío, ¿no? Digo, sí, un poco lío sí es. Esa foto le dio como diciendo, coño, mi vida es un lío. Y digo, pero un poco lío sí es. Dio un poco de claridad, ¿no? Cuando vio aquella flecha, dos niños con este hombre, otro con otro, dijo, uy, qué lío, ¿no? Digo, hombre, un poco lío sí es. Pero vamos a intentar aclararlo, ¿no? Qué interesante, Antonio. Oye, no sé si continuar con la entrevista o pedirte que nos escribas un libro. En ello estoy. ¿Lo has pensado? No, está prácticamente terminado, sí. Bueno, pues avísanos, por favor. Avísanos. Sí, yo me lo compraría también. Yo es que tiene una habilidad y unos recursos a la hora de... Pero aparte es que sabe explicarlo muy bien. Sí. Sabe explicarlo muy bien, desde el corazón además. Antonio, eres un incansable, ¿eh? Has tocado todos los palos. Mientras trabajabas, también estudiaste pedagogía, realizaste cursos de doctorado, comenzaste una tesis, tú estás aquí en Sevilla, te viniste de Jerez. ¿Qué te mueve a hacer tanto y seguir aprendiendo constantemente? ¿Qué es lo que te mueve? Pues la conciencia cierta y certera de que soy un aprendiz de todo. Yo me he colocado en un lugar de ser aprendiz y eso me ha llevado a curiosear, a indagar, a estar al día de lo que va, de lo que se produce. El problema es que se produce tanto y se publica tanto que llega un momento que tú dices, bueno, esto hay que pararlo, me voy a frenar, ¿no? Porque esto no es abarcable ya, ¿no? Y claro, y todo eso unido a mi amor por la poesía y la novela, pues claro, el nivel de lectura es muy, muy incesante. En cualquier caso, lo que está claro es que la curiosidad y la creatividad nos mueve a los seres humanos. Y yo creo que me moriré siendo un abuelete curioso y en ese sentido pues estaré siempre en estos líos, ¿no? Porque bueno, es que me gusta, disfruto, cuando aprendo algo disfruto y digo, Dios, de este tema no sabía nada. Leo la parte de atrás del libro y vienen 400 referencias bibliográficas y digo, Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Me suicido, me como el libro, lo cocino, ¿qué hacemos con esto? Pero bueno. Se abre, ¿no? Más campo, se abre más campo. Y sobre todo a mí me gusta mucho, y ahí es donde se aprende mucho, por ejemplo, la asociación que ha nombrado Ángel, que somos los dos miembros de la asociación de ASEDEM, la Asociación Española de Educación Emocional, es un espacio también, buscar en espacio de compartir, de colaborar. Y los profesores que están por ahí perdidillos, que digan que son francotiradores en su centro, asociaros a esta asociación o a otra, en esta mejor, porque hablamos de los temas emocionales y de muchos más temas. Y desde ese lugar de compartir es como también se aprende, porque llega un compañero y te dice, mira qué experiencia, ¿no? Me estoy acordando ahora del amigo que cuelga todos los meses alguna cosita en el grupo. Joder, y tiene experiencias bonitas. Hay muchas cosas que están inventadas y hay gente que te ofrece generosamente lo que le ha costado trabajo poner en marcha. Y vamos a beneficiarnos del esfuerzo de una forma compartida también, ¿no? El hecho de no sentirse solos también, ¿no? En todo esto, eso es fundamental, ¿no? Claro. En una formación que he terminado hace poco tiempo en Lebrija, hace unos días en Lebrija, que seguimos el año que viene, yo le decía a la gente, cuando un alumno o una familia detecta que un profesor está solo en el centro, es muy vulnerable. Pero cuando sienten que el profesorado comparte, que el profesorado está unido, que hay unas líneas de acción prioritarias de intervención en el centro, ese centro tiene carteles invisibles, como a mí me gusta decir, que aquí hay saber y ternura, sí, porque hay un ambiente
que permite el aprendizaje, que lo favorece. Sí, así es. La verdad que sí. Muy bien, compartir y unir, claro que sí. En 2007, Antonio, impulsaste una experiencia pionera de educación emocional obligatoria. ¿Qué sentiste al comprobar que aquella idea empezaba a transformar vidas? Pues bueno, fue la confirmación de que aquello que hicimos y que empezamos un grupo de profesores en un centro, en este caso lo coordinaba yo, pero era un grupo de profesores, tenía sentido. Tenía sentido porque cuando se ofertaba como una optativa era la más solicitada por los alumnos del centro. Cuando se ofertaba había que sortear las plazas que teníamos, que eran limitadas. Entonces tú dices, esto merece la pena. Cuando un chaval te viene y te decía, maestro, y me decía siempre maestro, los niños del instituto me dicen, maestro, tengo que contar una cosa en el día que tengamos la clase porque me está preocupando. Y le digo, ¿me la quieres contar antes? Y eran cosas muy profundas. Por ejemplo, tuve una vez un chaval que su papá era alcohólico y me dice, yo quiero compartir esto con mis compañeros porque a mí me da vergüenza. Y en aquella sesión yo recuerdo como coger al chaval y decirle, tu papá es alcohólico y a ti te da vergüenza, pero tu padre es una persona digna y desde esa dignidad lo tienes que mirar. Y aquel chaval, yo recuerdo su cara iluminada, me acuerdo de su nombre, no lo voy a decir, su cara iluminada, y los compañeros como diciendo, joder, otra mirada nueva. Todas las personas somos dignas, independientemente de los lugares donde podamos estar o caer, que a veces ni siquiera controlamos, ¿no? Hablaba antes en la introducción, en la entrada, decía Susana, la homeostasis, ¿no? A veces las personas para buscar ese equilibrio interior tienen que buscar adicciones, porque no lo pueden buscar de forma natural, no lo tienen, ni tienen un entorno ni un contexto donde eso lo tienen. Yo siempre he intentado transmitir la idea de que cualquier problema o dificultad de tipo emocional no es un problema individual del sujeto, que es lo que nos están intentando vender determinadas teorías sobre la educación emocional. Sí, contigo total. Los problemas son de contexto y son sociales y los padecen personas o grupos de personas. Y esa es la línea de intervención que yo creo que es la del futuro, ¿no? Esa sería. Antonio, me está emocionando toda la entrevista, pero aquí, justo aquí, me has tocado el corazón. ¿Y eso? Porque has dicho una cosa muy sincera, muy emotiva y una experiencia real de la vida, del día a día. Creo que vamos a necesitar que venga otra otro vez, programa. Sí. Yo encantado. Tiene aquí para contar. Yo creo que sí. Antonio, hoy colaboras en procesos de diálogo restaurativo dentro de prisión y también acompañas a familiares de personas que han vivido el suicidio, de un ser querido. ¿Qué crees que descubre un maestro cuando decide entrar en una prisión para hablar de perdón o se sienta junto a alguien que ha perdido toda esperanza? Pues lo primero, que tú entras de coordinador de un grupo y sales de alumno del grupo. Por ejemplo, yo en este proceso, que por cierto este miércoles acabo en Puerto Uno este primer año de esto que le hemos llamado diálogo restaurativo, la idea que me llevo es el no juicio. Yo estoy trabajando con personas que han cometido delitos graves y cuando los veo ahí, no juicio. Porque yo digo, si hubiera nacido en esta familia, seguramente él estaría sentado en mi silla y yo en la suya. Seguramente, o no, pero puede que sí. Puede que sí. Entonces, desde ese lugar, el no juicio es muy importante para trabajar con estas personas, me estoy refiriendo a Puerto Uno. Y luego, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que en el centro penitenciario donde yo estoy, que tenemos un grupo importante de internos, está muy asumida la responsabilidad, entendida como asumir las consecuencias de sus actos. Allí la gente te dice, yo estoy aquí porque me merezco estar aquí. No anda con rollo. Habrá gente para todo, me imagino. Pero el grupo que nosotros tenemos, en su mayoría todo el mundo dice... asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad y las consecuencias de su acto. Y las consecuencias. Y entonces, bueno, desde ahí tú dices, ojalá todo el mundo en nuestro mundo asumiera las consecuencias de su acto. Quizás este mundo sería otro lugar. Eso sería un gran paso para la sociedad. Sería un gran lugar.
Totalmente. Y luego en el caso de la colaboración que he tenido en varias ocasiones con esta asociación, que de verdad chapó para ellos, para su presidenta, mi amiga María Jesús, y para toda la gente que está, la asociación se llama Ubuntu. La verdad es que es emocionante ver cómo hay personas que han sufrido una pérdida tan dolorosa como es un suicidio de un hijo o de un marido, de un familiar, y dice, hay que vivir. Voy a vivir quizás toda la vida con este dolor, pero yo tengo que vivir y tengo que normalizar mi vida. La vida merece la pena a pesar de esto. Y yo me he llevado grandes lecciones humanas de personas que bueno, pues imaginaros el daño que es pues encontrarte que un día tu hijo se ha ido porque ha decidido irse, ¿no? Y también el respeto por esa decisión, ¿no? Quizás sean personas que... Qué difícil. Sean personas que no han visto otra salida y han dicho, este es lo que me queda, ¿no? Y desde ahí respeto profundo a su decisión y también un acompañamiento sano a los familiares que lo están padeciendo, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, pues también legitimar las emociones que surgen en los dos grupos, ¿no? Son dos grupos de un cierto extremo, ¿no? de la vida humana, pero aceptar lo que tiene también de dolor, legitimar eso que ha ocurrido, no echar en cara, no culpabilizar, y legitimar las emociones que surgen, ¿no? Una vez un señor en una sesión dijo, yo respeto lo que mi hijo hizo, pero a mí me ha jodido la vida. Y desde ese lugar de acompañar también eso que es legítimo, es como es posible emprender caminos de superar un duelo tan doloroso como ese, ¿no? Y también llegar a lo que dice, mi profesor Carlos Driozola, Teresa García y Alma Serra, a un agradecido recuerdo del duelo, ¿no? A llegar a un agradecido recuerdo de esa persona, de lo compartido, de lo vivido, porque siempre hay cosas de agradecimiento en lo que se ha vivido con otros, ¿no? Siempre esa Nos aceptación, deja sin palabras, Antonio. Esa aceptación y esa rendición, ¿no? Uh-huh. Ante lo inevitable. Uh-huh. Qué bonito. Después, a mí me tiene con la boca abierta, de verdad, que me está encantando la entrevista con Antonio, ¿eh? Lo estoy disfrutando. Bueno, yo también me lo estoy pasando muy bien. Lo estoy disfrutando muchísimo. Después de estas experiencias tan profundas que nos estás contando, porque has llegado ahí en la profundidad de las emociones, ¿no? Y acercándote tanto al sufrimiento humano, porque se pasa muy mal en todas esas circunstancias. ¿Cómo pasa por ti todas esas emociones, ¿no? Porque tú has dicho, bueno, que te preparas desde el no juicio, que eso está perfecto, pero ¿cómo gestionas cuando rozan esas partes internas tuyas que todos tenemos, ¿no? De esas heridas, esa parte vulnerable, eso que te toca tu fibra y que te puede acercar a recuerdos, a cosas emotivas dentro de ti? ¿Cómo te preparas ante eso? ¿Cómo te llega todo eso por ti? Hombre, uno es de carne y hueso, Total. como diría el otro. Y hay veces que tú tienes resonancias emocionales con situaciones que tienen otras personas. También tengo que decir que la educación emocional no solamente se trabaja el sufrimiento, también la alegría de vivir. Por supuesto, claro, pero estábamos hablando del... Sí, entiendo la pregunta, pero yo lo quería decir porque a veces... Haces bien. A veces dice, aquí viene el de las emociones para hacernos llorar, y tú dices, un momentito, No. que tú vienes de casa. La alegría forma parte de las emociones. Entonces, sí, a veces es complicado porque a veces tú ves, por ejemplo, yo tengo en donde estoy haciendo esta intervención en este centro penitenciario, un chaval que le quedan 2 años de prisión y ya está rehabilitado, pero se va a quedar 2 años más. Entonces, aunque hay mecanismos compensatorios en los centros penitenciarios, pues eso tú lo ves, yo lo veo como con dolor, como diciendo, ya tendría que estar en otro lugar, ¿no? Porque está estudiando, porque se da cuenta de esto. Y luego hay gente que va a salir y tú dices, le faltaría como un añito más para que a ver si cambia la mirada, ¿no? ¿Yo cómo lo hago? Pues creyéndome que soy una persona empática y amorosa y no me llevo en mi mochila nada más que mis cosas. Y eso a veces no lo puedo superar
pero eso también exige un entrenamiento, y eso pasa por tener una buena formación, conocerte bien y saber dónde dejar cada una de las cosas. Pero no es fácil eso. No es fácil porque si tú te relacionas desde lo amoroso y desde el corazón, a veces hay cosas que te tocan porque son tuyas también, porque al final... Todos estamos dentro de lo mismo, ¿no? Todos estamos dentro de lo mismo. Muy Todos bien. pertenecemos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Un minutito? Oye, ¿por qué te parece si terminas con la pregunta que querías hacerle a Antonio de la felicidad, ¿no? Porque nos queda un minutito, ¿no? Queda muy poquito. La pregunta difícil. Bueno, es una pregunta que además cada uno tiene su forma de verlo según la experiencia vital, ¿no? Sobre todo ahora que estás en un momento de tu vida, ¿no? Donde estás tocando ya cosas más placenteras, tu huerto, tus lecturas, tu deporte, a tu manera. Quería preguntarte que eso, basándote en ese recorrido de vida, ¿qué es para ti la felicidad? Y Antonio, en 20 segundos. Voy a copiar una frase de Carlos Odriozola, un psicólogo. La felicidad es cuando tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Lo demás es superfluo. Lo demás es superfluo. Y la felicidad, hay una búsqueda por la sociedad esta de lo feliz, ¿no? Del happy flower, ¿no? Pero la felicidad a veces está en los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Como este detalle que tú te mereces, el regalito de la pulsera de Vivir con Logro, Antonio. Muchas gracias por todo, por tu tiempo. Vas a tener que venir a otro programa, porque sí, nos hemos quedado muy cortos. A mí me parece muy corto Quiero también, decirte que esa pulsera como símbolo de todos los logros que has conseguido y aquellos logros que aún te quedan por conseguir. Muchas gracias, Antonio, de corazón. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Nos despedimos, ¿no? Dale las gracias, por supuesto. Sí, vamos a despedirnos, bueno, que ya pues, nos va a echar vida aquí. Avi, gracias por este ratito tan bueno que hemos tenido contigo y con toda la audiencia. Recuerda, la vida se basa en tomar decisiones. Y ¡Vivir con logros! Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Después de una gran carrera popular o una ruta de senderismo, tu cuerpo necesita reponer energía y compartir experiencias con amigos, y si además te premian con un aperitivo saludable en buena compañía, mejor que mejor. Este consejo ha sido patrocinado por los ganadores del Chicharrón Dorado, Bodeguita Palmera en Barriada Los Príncipes, Parcela 4, Bloque 1, y Palmera Club en Barriada Los Príncipes, Parcela 7, Bloque 9. Clínica Delgado y Peña. Somos especialistas en todas las áreas de la odontología. Somos Invisalign Diamond Provider, especialistas en implantología y estética dental, blanqueamientos, y hacemos tratamientos integrales con sedación consciente. Llámanos al 955-022-094 o visita nuestra página web clinicadentaldelgadoypeña.es y sonríe de verdad. En Fisionext ofrecemos entrenamientos guiados en grupos, personal trainer, readaptación de lesiones y nutrición personalizada. Grupos reducidos para progresar a tu ritmo, con seguimiento constante, planes adaptados para recuperarte de lesiones y mejorar tu alimentación. Fisionext. Estamos en calle General Ollero número 19, Sevilla, y en el 633 50 47 32. Primeras